Vale, pues ya comenzamos. Vale. El día de hoy se da la situación de calendario. Vale. Vale. Entonces, el día de hoy se da la situación, este año, que hay menos días de lo normal en el ciclo lectivo. Por lo tanto, tendremos solo una clase con tolerancias y después el examen de tolerancias. Por eso, hoy veremos solo una hora o la mitad y la mitad para poder avanzar en tolerancias y poder acabarlo. ¿Vale? Por eso está fresas y tolerancias el día de hoy. Eso no es lo común, pero bueno, es como lo tendremos que hacer. Por eso, entonces, lo que se va a hacer el día de hoy es ver solamente algunos casos de algunos ejemplos de exámenes, algunos puntos importantes a tener en cuenta para afrontar el examen. Y están puestos ya en el resumen, en T3, en la guía de conceptos. Entonces, vale, entonces ya si se abren ahí la guía de conceptos, ya está puesto ahí lo que veremos el día de hoy. Vale. Entonces, haremos el análisis de algunos exámenes. Vamos a analizar 3 exámenes. Uno de ellos es con fresa frontal y es el que dice ejercicio prestado con rugosidad, que ese es un examen que corresponde. Vale, pues este es uno de los exámenes que veremos. Lo voy a abrir porque así ya los tengo aquí a mano. A ver. ¿Dónde está? Vale, después. Este es otro examen, ¿vale? Y el tercero. Vale, y el tercero es este. Vale. Vale, pues ya tenemos los 3 que vamos a analizar. Vale, así ya tenemos el ejemplo completo. ¿Qué pasó aquí? A ver. Vale. Bien, pues ya está. Este es un examen en el cual es una fresa que es una fresa frontal y dan los datos de siempre, tamaños de una pieza, número de hilos. Son datos que son comunes en cualquier examen. Entonces, con límites, una CNC. Y entonces dice aquí, da un dibujo del frontal. Y entonces lo que hay que hacer es pasar de una pieza, que es un cuadrado, a hacer un canal. Vale, y entonces aquí, y esto es regularmente lo que se da en estos exámenes, damos esas ecuaciones, así que ya son ecuaciones que regularmente se dan dentro del examen. Nada más. De todas las demás, no hay ningún formulario. Entonces, las demás se deben de saber ya interiorizadas. Vale, entonces aquí, ¿qué es lo importante de ver? Normalmente, esto es lo que hay que hacer. Normalmente, el ejercicio que vimos pasado era un frontal donde se comían material. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? En este caso es analizar el diámetro de la fresa. Entonces, si vemos el diámetro de la fresa, aquí el diámetro de fresa es un diámetro, bueno, el mandril es 200 milímetros, que corresponden entonces donde se tienen las portaherramientas, que es este dibujo. Entonces, eso tiene 200 milímetros. Y la distancia de lo que se va a comer son 250. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay que hacer 2 pasadas. Aquí dice, se ha de mecanizar de una sola pasada. Pero es una sola pasada de que
significa de que lo pasas solo una vez y en este caso vuelves. Y eso se considera una sola pasada. Pasa una vez y vuelve a regresar. Entonces, eso es lo que es importante de entonces, y así cada uno de los ejemplos diversos que hay que ver el diámetro de la fresa respecto a lo que se va a comer, y realmente siempre se dice una sola pasada. Entonces, ya solamente se haga una instrucción diferente, pero es lo que tiende a hacer. Entonces, significa entonces que hay que ver si tienes que regresar nuevamente o no para hacer lo que se te esté pidiendo. Entonces, aquí, como el diámetro de la fresa es menor, entonces hay que ir y regresar. ¿Sí? Dice aquí, es ejercicio fresado con rugosidad. Y si abres el PDF, está vinculado también. Entonces le haces clic encima y te lo abre. Y está puesto ahora en el Usternet, donde está lo de tema 3 de apuntes. Es el mismo que estoy abriendo ahora, así que lo tenéis ahí, ¿vale? Bueno, entonces, esto la fresa irá y regresará. Una de las cosas importantes, muy importantes que hacer para resolver fresados adecuadamente es la X, la Y y la Z. Hay que definirlos bien, acorde a lo que corresponde a cada uno, porque eso te va a influir en las demás ecuaciones que se vayan a usar. Si esto de inicio no se hace bien, entonces el resto no va a salir bien. Entonces, hay que definir cuánto va a pasar la presa y cuál es tu X, tu Y y tu Z. La Z siempre será el eje de giro de la fresa, siempre. Entonces, por lo tanto, este es el Z. La X sería la velocidad de avance donde se va moviendo la pieza, ¿no? Realmente si estamos hablando como las fresadoras que están allá abajo, pues es la mesa, ¿no? Lo que se mueve. Entonces, en este caso, por lo tanto, sería aquí donde va la VF. Sería la X. Y entonces el transversal sería el que queda. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque después tiene que coincidir con las ecuaciones que usemos el LZ y X, Y y Z. Entonces, por lo tanto, hay que definir también las dimensiones que existirían para LZ, LI y LX. Entonces, esto es muy importante. En función de las dimensiones que se tengan, entonces aquí, por ejemplo, es 20, entonces, por lo tanto, LZ será 20. Porque es el que va, lo que está comiendo a lo largo del eje Z. Entonces, y por eso, entonces, en LI, cuando dice aquí, después dice, hay dos LIs, uy, ¿dónde está? Una LI es 200 y la otra es 50. ¿Por qué? Porque en el eje de la Y dijimos que el diámetro es 200, entonces, por lo tanto, va a ver, Y corresponde al eje de la Y. Entonces, aquí hay uno que es 200 y otro que es 50. Y luego la X, entonces, sería lo que vaya a comer. Como en este caso está diciendo que va a avanzar todo, entonces avanzaría la dimensión que correspondería a lo que come, que en este caso sería la de 200. Entonces, eso es, hay que pensar en tridimensional. Hay que pensar en tridimensional para cada uno de ellos. Vale, entonces, por eso se requieren dos pasos. Y la LY, porque es el que corresponde al eje de la Y. De acuerdo, relativo a cómo come la fresa, al radio de giro de la fresa. Entonces aquí, y hay dos tetas. El ángulo de la fuerza y la potencia, entonces sería, en este caso, con la vista superior. Eso es importante. Veremos después que en el caso de transversal, entonces sería con la vista lateral. Entonces aquí viéndolo con la vista superior por arriba, es como se pueden definir los ángulos. Y otra cosa importante es que siempre para la fuerza es la AC máxima, por lo tanto es AF seno de teta. Y lo que es P, lo que es la profundidad, es al que corresponda a LZ.
Por eso es muy importante X, Y, Z. Eso, y después también pues si vemos después Sambic, la potencia, pues también a su vez se vuelve a aplicar. Entonces, por lo tanto, en el primer caso de la LI de 200, Z es 20, porque es lo que está comiendo la fresa a lo largo del eje Z, a lo largo de donde está girando. Eso hay que en casa, ponerse con calma en casa y hacerlo, y en todos los, si pues en el ejercicio que veas te sale bien X, Y, Z, vas bien. Porque en cada uno puede ser diferente. Vale, entonces, con la fuerza se obtiene el valor que corresponde al avance, y en este caso es seno de teta. Pero en el caso, este sería LI 200 y LI 50. ¿Qué teta corresponde al de caso de 200? Entonces ahí, recordar que hay fresa, digo, ángulo teta para fuerza y ángulo teta para potencia. Entonces, si estamos hablando para fuerza, es 90. Y entonces en el otro caso será diferente. Entonces una de las cosas importantes es cómo diferenciar el ángulo teta para fuerza y para potencia. Entonces eso es algo importante hacer. Entonces aquí es 90 porque es el valor máximo del área transversal, lo que dijimos de la media luna, a lo largo del, ¿dónde están apuntes? Tema 3. Aquí está. A ver, ¿es este? Sí. Entonces lo que dijimos de la media luna. La AC, lo que avanza linealmente, y el valor máximo que corresponde de AC. Ese es otro dato importante. Entonces, y comentamos en la clase anterior al final, comentamos diferentes situaciones posibles, y recordar que hay una serie de ejercicios en el Usternet. ¿Dónde está? Aquí está. Recordar que acá hay una serie de ejercicios en el Usternet. El ángulo teta y autoevaluación para repasar esos ángulos. Y también aquí tenéis lo del SolidWorks, lo que es también el significado del área de corte para poder jugar ahí con diferentes dimensiones y diferentes ángulos. Está muy bien para practicar también, moviendo diferentes ángulos. Vale. Bueno, entonces, como estamos hablando del ángulo, en este caso 90, por eso es 1. Seno de 90 es 1. Por eso directamente no se pone. Hay dos rugosidades en este caso. Aquí ya ponen rugosidad. Hay dos rugosidades en este caso. Entonces aquí es una figura que muestra dos rugosidades. Hay una rugosidad en la cual va en función del radio de la herramienta, o de potaherramientas en este caso. Y hay otro que es similar al que hemos visto en función de un triángulo equilátero. Entonces el texto te dice que las plaquetas son triangulares, radio de punta R0. Si el radio es 0, es la ecuación máxima, R media es radio máximo entre 4. Entonces, y también son triángulos equiláteros. Entonces aquí también se ve en la figura la forma también del triángulo equilátero. Y eso es lo que también se ve. Entonces, estos tipos de detalles son importantes. Si tú ves radio 0, probablemente usarás trigonometría y usas el radio máximo. Si tienes un valor de radio, entonces usas la otra ecuación. Son solo dos ecuaciones, con radio 0 o con radio más de 0. Vale, entonces, y aquí entonces aplica lo mismo. Aquí lo mismo nuevamente, el triángulo equilátero. Y entonces aquí son 60 grados, porque hacer un triángulo equilátero son 60 grados en cada uno de los lados. Y entonces a partir de ahí se toma la mitad. Y esto es, a ver.
me lo borro. Vale, entonces aquí son 60. Aquí serían 30 y 90. Y esto sería el AF. Y por lo tanto, y esto sería R máximo. Entonces, por lo tanto, por ello la tangente pues un adyacente, entonces AF entre R máximo, que es lo que se tiene en la tangente. ¿Vale? Entonces, y a comparar las dos, pues aparece que siempre regularmente aparecerá que una rugosidad será muy elevada en la lateral, porque el radio es muy grande, entonces son AFs, son muy elevadas. Vale, entonces, ya tengo un avance, el otro avance, y se busca el más restrictivo. Entonces, uno tenemos 35, en el otro 0,125, y en el otro tenemos 12, pues el más restrictivo. En este caso sería 125. Con el 125, entonces, potencia, y aquí lo que dijimos de KR. KR es lo que tiene el ángulo que tiene relativo de la herramienta, y en este caso es 90, y también por eso también que el triángulo equilátero está así. El KR también es 90. Entonces, y el KR se mete dentro de la ecuación, seno de 90, 1. Esta es la ecuación para hallar el AC medio. Con el AC medio se halla K1, interpolando, y entonces tienes el K1 que corresponde a este avance, al avance más restrictivo. K2, en función del ángulo de incidencia, que es un dato, y aquí es el valor absoluto. Entonces, valor absoluto, entonces K2 te da otro valor. Cuando se hace la ecuación de potencia, aquí es lo mismo de siempre. Potencia por eficiencia de un lado, potencia disponible. ¿Sí? Ajá, vale. Sí, ok, perfecto. Entonces, en la potencia, vale, en la potencia uno de los datos para la potencia es que es LI, es uno de los datos que se tienen que usar. Vale, entonces, ¿por qué es? Vale, regresamos al I. Vale, aquí está. Tiene que ver con las dimensiones que tenga esta pieza. Entonces, tú ya defines tus tres. Entonces, esto es Z, si me equivoco, esto es X. Y esto sí, debido a las configuraciones. Entonces, ¿qué dimensiones tiene este componente? Entonces, si tú ves a lo largo, vale, a ver, es 350 a lo ancho. Aquí es 200 y 350. Vale, pues vamos a ver aquí. Esto sería 350. Y esto sería 200. Y esto sería 200, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Son 200, ¿no? Y lo que come, aquí está, es 20. Vale, y esto de aquí a acá es 20. Entonces, ¿cuánto está comiendo la fresa en cada uno de los ejes? Entonces, en LZ son 20. En LY, en LI es 350. Y en LX es 200 porque es a lo largo de X. Esos 200 que están aquí es a lo largo. No, a lo largo de I. O sea, si tú ves a lo largo de I, perdón, puse 350 en total, pero lo que come no son 350, gracias. Son lo que come, entonces de 350 come 200 y después vuelve a pasar una vez más y come 50. Por eso es 200 y 50. Entonces sí, ¿vale? A lo largo de los posibles 350, de los posibles 350, ¿cuánto come? Por eso hay una LI1 que
cuando pasa y un LI2 cuando regresa. Si hubiese sido menos de 200, si esta distancia, esto de aquí a aquí es 250. Si la fresa hubiese sido de mayor diámetro a 250 o esto hubiese sido menor de 200, solo hubiese sido una LY nada más. Entonces, es ¿cuánto come? Pero no puede comer más de lo que... No, el máximo que puedes comer es el radio, el diámetro. ¿Vale? Entonces, eso es un dato importante. ¿Hasta cuánto es el máximo que la fresa puede comer de material? Y comer, pues es lo que se dice en el árbol, ¿no? Vale, no es técnico. Lo de comer no es técnico. Pero bueno, entonces, ¿vale? ¿Sí? Es bien importante, muy importante la X, Y, Z, porque eso te marca tanto potencias como fuerzas. Entonces, por eso, entonces aquí, cuando vemos las potencias, usamos 20 y 200. Porque es correspondiente, si vemos aquí el tema 3, ¿qué pasó? Ahí está. A ver. Vale. Entonces, porque en la potencia, pues LI y LZ. Y luego recuerda también que al final siempre hay la velocidad es número de filos por el avance por cada filo por el número de revoluciones. Porque eso lo habrá que verificar para ver si el número de revoluciones está dentro del límite o no. Vale, pues entonces. Y de ahí se obtiene un valor de velocidad y después se despeja para verificar si el número de revoluciones está dentro de los límites y aquí vemos que sí. A partir de velocidad de corte, estamos dentro del intervalo. Y después, para calcular tiempos, pues si hay creces, añadimos creces y añadimos el diámetro de la fresa. Entre la velocidad final que hayamos definido. Con el otro ángulo se hace lo mismo, calculando el ángulo que corresponda, entonces es exactamente igual. Y aquí hay el caso en el cual la n es mayor. Cuando nosotros comparamos a partir de la potencia, cuando nosotros comparamos con la potencia, obtenemos un valor de velocidad lineal. Y si comparamos, vemos que ese valor de velocidad lineal sí cumple dentro de los límites. Entonces, pero al despejar la velocidad de giro, entonces vemos que la velocidad de giro para la potencia es mayor. Al momento de despejar aquí, da 500 y el máximo que podemos tener por restricciones de velocidad de corte es 190. Entonces, pero en este caso, como estamos hablando de límites, como siempre estamos hablando que AF debe ser menor o igual, N debe ser menor o igual, como está en el límite superior, entonces tú lo que haces es, tomas la velocidad máxima que puedes permitir para cumplir con tu velocidad de corte. Y ya puedes verificar que los otros valores estén menores que el límite. No, lo verificas. Yo lo verificaría. Pero no es necesario modificarla. ¿Por qué no es necesario modificarla? ¿Qué fuerza de corte tendrías si cambias esta velocidad? Sí. Tú tienes una velocidad de 190. ¿Qué fuerza de corte tienes con 190? ¿Qué fuerza de corte tienes con 500? ¿Cuál es la ecuación de la fuerza de corte? Si es 500, baja la fuerza. Ahí depende. Si sube la velocidad, baja la fuerza. No, pero depende de la ecuación. ¿Qué ecuación tienes en tu fuerza de corte? ¿Qué variables impactan en tu fuerza de corte? Ah, ya, es verdad. No importa nada. Vale, claro. En todo caso, si tú tienes que cambiar tu avance, ahí sí afectas tu fuerza de corte. Si tú tienes que cambiar tu LZ,
la cantidad de que estés comiendo, también. Pero si dejas todo lo demás, entonces no te impactará. Te impactará solo en la potencia. Entonces el límite en este caso será la velocidad de corte. Y la potencia, cuando tú la calcules, verás que será menor que la límite. Y cumplirás, ¿vale? ¿Sí? El tiempo. Vale, entonces. Bien. Entonces, en ese caso, por eso no tienes la situación de la velocidad máxima, tomas la máxima permitida y verificas. Siempre hay que verificar, porque igual si hay un error en algún momento, ahí lo encontrarás. Yo siempre, realmente voy pidiendo siempre algún valor de fuerza, potencia o algo, para ver si los números son correctos. Pero independientemente de que lo pida o no lo pida, yo lo haría siempre. Es lo que yo sugiero. Y el tiempo total aquí, pues es la suma de los dos. Y ya está. Vale. Pues hay otro ejercicio que es examen fresado 11, 12, 13, que es uno muy similar, bastante similar, pero con algunos datos cambiados. Y este en particular, la velocidad de giro de la fresa, de la máquina, es menor al mínimo posible. Entonces es un caso, lo tomé porque es muy similar, pero como da menor del mínimo, entonces ahí sí necesitas hacer la iteración, porque ahí sí impacta tu avance, por cada diente. Entonces, por lo tanto, entonces, cuando tú tienes la ecuación de Sandvik, aquí eran los límites, 95 y quedó 52. Entonces, por lo tanto, no cumple. Entonces, hay que iterar. Y entonces ahí cuando empiezas con el valor que ya tienes. Y entonces aquí haces el cálculo. Entonces tienes que hacer las iteraciones, a ver dónde está. Vale. Tienes que hacer las iteraciones que correspondan, porque empiezas iniciando un estimado. Entonces tú inicias con un estimado de 0,11, que es el que te corresponde para esos valores. Con el valor mínimo que tú tienes, recalculas. Recalculas y llegas a 0,92. Y después ese mismo valor lo vuelves otra vez a meter de nuevo nuevamente. Haces nuevamente el cálculo y llegas a otro valor. Siempre hay que ir verificando los límites, siempre. Los límites siempre. En el texto está escrito que si es necesario hacer iteraciones, se hagan 2. O sea que haciendo 2 es suficiente. Pero en la resolución se pone un tercero para ver cómo converge, va convirtiendo. Entonces, aquí llegas al final, nuevamente 0,087, de 0,088 va a 0,087. Entonces, se pone nada más para ejemplificar. Pero en el examen siempre va el texto de si hace falta hacer 2 iteraciones. Y después, en el otro caso, en el ángulo que faltaba, ahí sí cumple con la potencia. Entonces, en el ángulo que faltaba, no hay problema. Entonces, por lo tanto, aquí da 176. Será una velocidad diferente de ida que de vuelta. Uy. Ok. Y entonces, por lo tanto, entonces ahí no hay problema. Y es lo mismo. Y se suman las dos operaciones. Entonces, son dos ejercicios que me interesó analizar, porque son similares, pero al tener esas diferencias hace que se resuelvan de una manera o de otra. Vale, y después. Vale, sí. Y ya, y el último ejercicio que me interesaba resolver es el tema que examen en febrero 2006. Y este es un ejercicio, aquí, fijaros que aquí es 45 minutos de la resolución. Es un ejemplo sencillo. Y en este caso, aquí es un fresado tangencial. Entonces, y es lo mismo. Entonces, hay una fresa, hay unos ciertos diámetros, una longitud, hay unas ciertas, y los rectos, lo que la pregunta de grado. Aquí dice que una longitud de 200 milímetros. Entonces, por lo tanto,
como si tú tienes una longitud, quieres hacerlo igual con una pasada, pues entonces, ¿cómo seguirías? ¿Moverías a lo largo de 250 tu X o a lo largo de 50? ¿Dónde es tu Z? ¿Dónde tu Y? Entonces aquí hay que hacer lo mismo nuevamente. Pero aquí, entonces, pero hay veces que tienes que deducirlo. Entonces aquí te dice, lo que datos que tienes que es un fresado tangencial y que tienes ciertas características de la fresa. Y aquí, por ejemplo, no te dice, no hay un dibujo que te diga a la fresa cómo va. ¿No? Asumo lo que creo. Entonces, en este caso, sí, tú asumes lo que exactamente. Pero en ese caso, si tenemos la fresa que tiene un largo de 200, pues entonces la lógica sería tomar el de 50, es también febrero 2006. Está en el PDF. Y entonces, en ese caso, entonces sería hacer algo como este estilo, con la figura. Y en ese caso sería Z, X y la Y. Entonces hay que definir en función de cada uno de los valores. Porque va en función del eje de giro de la fresa. La Z será siempre el eje de giro de la fresa. Entonces esta fresa es una frontal o tangencial. Entonces, la LZ siempre es el eje de giro. Siempre. Y la X es el avance, ¿no? Siempre. Y la X es el avance de la pieza. Sí, eso lo sabía. Donde la pieza donde la pieza se mueve. Y entonces, por eso es tan importante definir tu X y tu Z. Exactamente. Entonces, esto, ¿y por qué también lo hago así también? Porque en este caso, cuando se definan esos valores, cuando se resuelva, entonces hay que tener en cuenta cuáles son los valores que corresponden. Entonces, en este caso, tú tienes, por ejemplo, cuando vengas la ecuación, vas a usar LI. En este caso, tu LI será de 20. Y cuando metas en la otra ecuación de la potencia, mira, no lo traje, pero bueno, aquí es este. Vale. La potencia de atrás, LZ y LI. Es LZ y LI. Entonces, LZ en este caso es 50, porque es a lo largo de la fresa lo que está comiendo la fresa. A lo largo de I, lo que esté comiendo la fresa a lo largo de I. Entonces, por eso, esto es muy importante. Entonces, como en este caso... Uy. Es que es aquí. Bueno. Aquí está. Entonces, por lo tanto, a ver, aquí eran 50, 250. Entonces, en este caso serían 50, 250. Y se desea dar una pasada de 20 milímetros. Entonces, por lo tanto, aquí son 20. Vale, entonces por lo tanto aquí son 20 y en los otros dos son 50 y 250. Entonces por lo tanto, a lo largo de I son 20, a lo largo de la Z son, no. A lo largo de Z son 50, sí, a lo largo de I son 20 y a lo largo de X 250.
La X la usarás hasta el final para hallar el tiempo. La Y y la Z la usarás en fuerza y en potencia. Esto es muy importante, ¿vale? Y otra de las cosas importantes saber es que cuando se halla el ángulo de la fuerza y la potencia, en el caso de una fuerza que es tangencial, es con el transversal. Entonces aquí se ve la vista lateral. En el otro caso es la vista superior. Entonces eso es otro dato importante también a tomar en cuenta. Entonces a partir del ángulo, como en este caso no pasa por el centro, entonces θ sí tendrá un valor. Y en este caso en particular, el θ de la potencia, en este caso sí va a coincidir. El θ de la fuerza coincidirá con el θ de la potencia para este ejercicio. Pero no en todos es así. Entonces significa que eso es de lo que se evalúa en el examen también. Que se sepa diferenciar en qué casos es lo mismo y en qué casos no. En qué casos se lee horizontal de la vista superior, en qué casos de la lateral. Es de qué se trata. Entonces, si va a ser una pasada o dos, si va a hacer un recorrido o no va a ser un recorrido diferente. ¿Vale? Vale, entonces, en este caso, rugosidad, solo hay uno porque en el otro anterior tenías dos, tenías en el lateral y tenías en el tierra. En este caso solo hay uno porque en la pasada se come todo el material, no hay lateral en este caso. Y debido a que al ser tangencial, entonces es el radio de la fresa. Se halla el avance 3,1, 0,27, pues es más restrictivo. Y ese valor es el que se pone para la potencia de Sandvik. Y aquí en este caso, no hay que, entonces, no hay que hacer ahora veremos si hay que hacer o no iteraciones en función de la velocidad. Cuando resolvemos potencia, hallamos la velocidad, despejamos, verificamos primero la velocidad en milímetros por minuto, después despejamos entre el número de hilos y avance, hallamos RPMs y verificamos. Si está dentro de mínimo y máximo, pues no hay que hacer más iteraciones, ni modificar nada. Si ya ese y el otro queda, ya no hay que hacer más cálculos. ¿Vale? Y ya está. ¿Un comentario? ¿Una pregunta? ¿Algo que haya que repasar? KR y todo eso. Sí. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, el examen será la próxima semana, como siempre, en la hora de la clase, y pues será algo de esto. Algo de este. Puede ser cualquiera de ellos. Puede ser una frontal, puede ser una tangencial, puede ser una que haya de un límite o no, o que dentro del límite, puede ser cualquiera de ellos. Pero depende, puede ser que sean dos, si son dos que dé tiempo para resolverlo, o uno que esté más complejo, depende, ¿vale? Pero, por ejemplo, son 45 minutos. No hay que hacer más cosas. ¿Sí? Vale, pues entonces, pues podemos entonces pasar, estamos bien. Pasaremos al tema de tolerancia, si no hay ninguna otra consulta, si no hay otra pregunta más. Vale, pues tenéis este PDF, está puesto en el Internet, así que se lo podéis mirar y también, en principio. Sí, es TEMEC Fresa 3, Guía de Conceptos y Ecuaciones, clase UDA, que está aquí. Tema 3 fresado, ejercicios y después ya. Y después ya el link de los videos está por debajo y arriba son links de operaciones con fresa, que también va bien mirárselo. Y más si todavía no hay destreza o no se ha tocado mucho fresa, pues más todavía, ¿vale? Ya hay varios links que están muy bien. Nada más para recordar. Son lo que es una fresadora, diferentes partes de la fresadora, parte de su funcionamiento.
fundamentos del mecanizado. Y acá hay algunas simulaciones con la fresa. Y aquí con la fresa operando. Aquí hay una, a ver dónde está. Ah, sí, mira, este centro de maquinario, interesante antes de cambiar al otro tema. Y esto es alguien por ahí que puso su video. Y bueno, es alguien que está súper emocionado, ahí súper flipado ahí con las fresas. Y entonces, y esta es una CNC, entonces primero hacen la simulación. Y entonces, y ahí se mueve, se va moviendo en función del ángulo. Y después la fresa se va moviendo. Entonces es diferente que las fresas de aquí. Entonces, pero es ya más complejo, ¿no? Pero bueno, está chulo. Es alguien que se pusieron ahí a hacer. Vale, entonces, bueno, hay diferentes videos ahí. Y el payo muy emocionado. ¿Vale? Bueno, y este sería un poco como lo que estamos viendo nosotros ahí. Se mueve la mesa, vamos a poner un poquito aquí. Se mueve, esto están verificando ahí. Este sería, ¿vale? Entonces ahí va haciendo diferentes formas. Se va moviendo. Que sería el caso, ¿no? Entonces se mueve la mesa y la fresa está estable. No me acuerdo. Hace tiempo que los puse. Sí, no me acuerdo, ¿eh? Pues no te podría decir ahora, no me acuerdo. Hace tiempo. Igual me los miraré. Y a ver. Sí, pero si hay alguna. Vale. Bueno, depende. Hay clases donde sí. Hay algunas, sí. Pero bueno. Está dentro del temario y ya está. Bueno. ¿Estamos? Vale, perfecto. Pues vamos con eso ya cerramos el tema de fresa. Y vamos a tolerancias, ¿vale? Vale, entonces. Tolerancias. Bien. Vale. Bien. Tolerancias. Dentro de tolerancias, entonces está en el Usternet. Abajo, tema 4, tolerancias. Entonces, y bueno, igual, como siempre hay varios ejercicios, varios exámenes de ejemplo. Así que, y también ahí hay un SolidWorks también de ejemplo. Vale, pero bueno, vamos a ver. En el temario, hay unas diapositivas que son de tema de tolerancia, que es lo que veremos ahora. Definición, cómo se presentan, calidad, posición, ajustes, sistemas, juego, aprieto, indeterminado. Vale, bueno. ¿Qué es una tolerancia? Las tolerancias es debido a la forma propia de operar de una máquina, hay imprecisiones. Entonces, cuando se hace un agujero, cuando se hace un eje, pues no queda exactamente al diámetro que uno desea. Entonces, cuando uno tiene en función de la máquina, en función de las condiciones de la máquina, en función de las herramientas, en función de la calidad que se tenga la herramienta, diferentes cosas, pues va a haber una tolerancia mayor o menor. Cuando se hacen los planos, en los planos se indican cuando es importante. Hay tolerancias que ya son definidas en función del diámetro, en función de las dimensiones, tolerancias estándar. Pero se puede, que es lo que veremos ahora, se puede definir con precisión qué tolerancia se desea para un diámetro. Y eso se pone en los planos. Y eso significa que cuando una persona que esté diseñando pone en un plano una tolerancia, es porque esa pieza debe de tener un máximo y un mínimo en distancia
para poder funcionar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, muchas veces en los mismos, por ejemplo, en los motores de combustión interna, ¿no? Los diámetros son diámetros muy precisos, muy precisos. Entonces, tiene que cumplirse muy bien las tolerancias. Entonces, muchas veces también se hace un trabajo también de agrupar por tolerancias para después, al momento del montaje, también para no desperdiciar una pieza, pues entonces la agrupas de manera tal que te pueda trabajar, que es lo que se trata de las tolerancias. Entonces, y está definido. Hay un mínimo y un máximo. Entonces, de lo que se trata aquí es de definir, hacer ejercicios para usar ese principio. Aquí también es lo que dice el principio de intercambiabilidad. Ese principio se trata de que yo puedo intercambiar una pieza y sé que va a funcionar, y sé que va a funcionar bien y va a funcionar igual. Entonces, por eso entonces hay esas regulaciones. Y muchas veces también cuando aparece en un plano una tolerancia, tú sabes, tú como fabricante, tú sabes cuál es la tolerancia que tu máquina puede dar. Entonces, muchas veces se puede decir, ¿sabes qué? Esta pieza no te la puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi máquina no llega. Y ya está. En ocasiones puede llegar a pasar eso. Y por eso también es más caro. Mientras más tolerancia tengan, significa que es más restrictivo. Entonces, puede llegar a ser también más caro una pieza con unas tolerancias que con otra. Vale, entonces, es lo que es. Hay una variación entre mínimo y máximo. Eso será la tolerancia. ¿Qué tan tolerante eres? ¿No? Una manera de verlo, ¿no? ¿Cuándo una persona es tolerante? ¿Cuándo se dice que una persona es tolerante? ¿Cuándo? Sí, cuando le da igual. Cuando le da igual, pero en un buen sentido, ¿no? O sea, que no, o sea, entonces, el ámbito de lo que puede tomar como aceptable es mayor. Dice, mira, es la locura del otro o de la otra, ya está. Y no le dan más vueltas al asunto. Entonces, eres muy tolerante. Entonces, cuando eres muy tolerante es cuando aceptas muchas más cosas sin preocuparte por ello. Cuando eres muy poco tolerante, entonces es que cualquier cosa te irrita o tienes una reacción al respecto. Entonces, eres menos tolerante, pues es algo similar. O tienes mucho más amplitud para aceptar cosas, más tolerancia. Menos amplitud, menos tolerancia. Y aquí es algo similar. En el caso de esta asignatura, las tolerancias se aplican para todas las dimensiones, todas. Pero en el caso de esta asignatura, nos enfocamos en ejes y agujeros, porque es lo que usamos comúnmente en cualquier taller. Se trata para los que vais a organización industrial, se trata de ver algo que tenga que ver con máquinas, para que al menos si en algún momento dado estás en algo de máquinas, pues tengas alguna idea. Y ya está. Y los que vais a más de mecánica, pues igual y la vida te lleva a algo como esto. Algún taller de fabricación. Entonces, ese dibujo lo que tiene es DN, DS, DI y la T. Entonces, esto que está aquí, el DN, es diámetro nominal. Entonces, el diámetro nominal sería el diámetro de referencia que tú deseas. Entonces, es lo que se maneja siempre. El diámetro, ¿qué diámetro nominal tiene? Es el diámetro objetivo y de referencia. Y es el que está en líneas punteadas. Y después está puesto ahí, eso está un dibujo como si fuese un eje descansando dentro de otro y por efecto de gravedad ha caído. Entonces sería un poco como eso, ¿no? Esto es, ¿por qué esas líneas son diferentes? De un lado tiene líneas en un sentido y del otro tiene en otro sentido, ¿no? ¿Por qué aquí las líneas son así y aquí adentro las líneas son en el otro sentido? ¿Cuál es la razón de que esas dos líneas sean diferentes? Una esté inclinada en un sentido y el otro en otro sentido. Porque son hechas de dos piezas diferentes, son hechas por lo tanto, corresponden a una pieza 1 y una pieza 2. Entonces, por lo tanto, el que está afuera sería agujero y la que está adentro sería eje. Entonces, ahí vemos que es un eje que está descansando adentro de un agujero. El eje es de menor diámetro que el agujero y por eso tienes todo ese espacio y ese efecto así como de luna, porque está descansando por la gravedad. Entonces, y la T que aparece ahí es
la distancia máxima que habría entre un diámetro y otro diámetro. Y entonces, si el agujero y el eje de esa figura estuviesen exactamente en el nominal, entonces el agujero sería más pequeño y el eje sería más grande y estarían ambos en la línea punteada. Pero como eso, entonces aquí no ocurre eso, en este caso es un juego. No ocurre eso, pues por lo tanto existe esa variación. Este ejemplo es un ejemplo de un eje y un agujero que está con juego. DS es el inferior y DS es el superior. Entonces son límites, límite inferior, límite superior para el diámetro. Entonces ahora lo veremos. Vale. Entonces, tenemos D, y aquí hay una peculiaridad entre estas dos palabras. ¿Cuál es la diferencia que existe? Si comparamos estas dos, ¿qué diferencias tenemos? Y si vemos abajo y acá, ¿cuál es la diferencia? Que uno es mayúscula y otro es minúscula. Y si te fijas, es en todo. Entonces, en este caso, el que es mayúsculas, entonces es agujero, y el que es minúsculas en eje. Y eso es el que también se toma una convención. Todo lo que sea mayúscula será agujero y todo lo que sea minúscula será eje. Y también en las tolerancias. Entonces, cuando se definan tolerancias, cuando se está uno refiriendo al agujero, será mayúsculas. Cuando uno se refiera al eje, será minúsculas. Y lo mismo en todos. Entonces, aquí la dimensión o medida efectiva es el valor real. Entonces tendría D sería el efectivo, es lo que realmente mide. Después hay la nominal que hemos dicho que es el objetivo o referencia, sería de referencia. El nominal siempre se da y es necesario para que uno sepa la referencia con respecto a un número siempre. Y esos números son números cerrados, ¿no? 5, 10, 15, 20, 18, 19, ya veremos ahora. Pero es un número cerrado, sin decimales. Es un número entero. Entonces son números enteros y después, y a partir de ahí, entonces es más o menos. Hablamos de tolerancias, de agujeros y de ejes. Y por eso, como hemos dicho, mayúsculas, agujero, minúsculas, eje. Entonces, y siempre se mantendrá eso. Línea de referencia, línea cero, es la que coincide con la dimensión nominal. Cualquier diámetro que sea. Cuando decimos nominal, nos referimos a que es el número de referencia para nuestros cálculos. Eso es lo que significa. Eso significa que sea nominal. Entonces, y después aquí a la diferencia superior o inferior. Entonces, DS, mayúscula, minúscula. Es lo mismo, lo único que aquí, agujero y eje. Y aquí lo mismo, agujero y eje. S superior y inferior. Estos son dos dibujos que lo que está mostrando es agujero y agujero. Y la diferencia es, aquí lo que tiene es, ¿dónde está? Aquí lo que tiene es la línea cero es la que sería diámetro nominal. Y después de aquí dice DN mayúsculas, DN minúsculas. Y ambos van, esto que está aquí abajo sería la línea de centros. O sea, que por debajo es lo mismo. Entonces, aquí lo que se está viendo es el eje del agujero, es la mitad del eje hacia arriba, con respecto al eje de referencias, no, es diámetro, vale. No, aquí lo que veríamos es donde está descansando
Aquí estamos hablando de donde está descansando el eje. Por eso es diámetro. Entonces aquí es como si fuese por la gravedad y debido a la gravedad está descansando, que es similar a esto, solo que lo estamos viendo de lado, en la vista lateral. Y aquí tenemos el agujero y tenemos el eje. Y aquí aparecen dos espacios. Y en este caso tenemos DM minúscula, DM mayúscula y DM mayúscula y DM minúscula. Entonces es la dimensión máxima y mínima que el agujero puede tener o que el eje puede tener. Entonces por eso la DM si vemos aquí, el eje tiene dos posibles diámetros. Este es el máximo y este es el mínimo. ¿Y en el agujero cómo sería? ¿Cuál es el diámetro máximo y cuál es el diámetro mínimo? Entonces es exactamente igual. Si vemos el agujero, sería que tiene el diámetro mayor y en minúscula el menor. Entonces, en ambos casos sería lo mismo, mayor, menor, mínimo, máximo. Puedes verlo como mayor, menor, o puedes verlo como máximo o mínimo. A fin de cuentas es lo mismo. En ambos casos se trata, mi agujero puede tener este diámetro o este otro. Y puede ser entre este y este. Lo importante aquí a ver es que el agujero puede tener cualquier valor de diámetro que esté dentro de esos dos intervalos. Eso es lo que es importante en tolerancias. Entonces, cuando se define una tolerancia, entonces puede ser que el diámetro puede tomar cualquier valor entre estos dos límites. Cualquier valor entre estos dos límites. Entonces, el agujero puede tener cualquier valor entre esos dos límites y el eje igual. Lo mismo. Eso es lo que es importante en tolerancias. Entonces, cuando estamos hablando de las tolerancias, estamos hablando de que tanto el eje y el agujero pueda obtener cualquier valor entre esos dos límites. Y hablamos de límites, nuevamente. Entonces, hay diferentes maneras de expresarlo. Aquí se está hablando que dice la mida nominal, 50. Y después, a partir de esa referencia, tiene un valor más 0,65 más 0,025. ¿Qué significa entonces? Significa que este será agujero o eje, habría que ver. Puede estar arriba de su eje, de su valor nominal, 0,065 y 0,025, es lo que significa. Entonces, y se da de diferentes maneras. Y a fin de cuentas, como son intervalos, entonces esas son representaciones en las que hacen del mismo intervalo de maneras diferentes. Pero siempre va entre 0,025 y 0,056, 0,65. Hay una norma, que es la norma UNE. Entonces, con la norma UNE define que esta es la manera como se definen las tolerancias. Entonces, 1, 2, 3. Estamos hablando, hay letra y un número. Entonces, el primero corresponde al diámetro nominal.
Cualquier valor que estemos definiendo como nominal sería el primero. Y después va a haber una letra y un número. Entonces, la combinación de letra y el número es lo que define la tolerancia, si está por arriba o por debajo del diámetro nominal. Ahora lo veremos. Lo que es importante ahora de esta diapositiva es diámetro nominal, una letra y un número. Números. Pues los números son calidades. Entonces aquí dice, va un valor asignado. Ahora veremos qué corresponden esas 20 calidades. Dice un valor asignado entre grados y son 20 calidades o grados de tolerancia. La pregunta es, si ahí dice IT 18, ¿por qué son 20? Porque hay un 0, 1 y un 0. Entonces, como hay un 0, 1 y un 0, son 18 más 2, 20. Entonces, son 20 posibles opciones que hay de calidades. Entonces, ahora veremos una tabla donde se ve, todo eso está tabulado. Ya está definido cada uno de esos valores a qué corresponden. Vale, entonces aquí, esta es una tabla donde dice la tabla de calidades, valores en micrómetro. ¿Cuál es un micrómetro? Son el que también se llama micras. Entonces, cuando es milímetro es milímetro, una milésima, y después micras, una milésima de eso. Por eso 10 a la menos 6. Con respecto a metros. Por eso son micras. Micras por 10 a la menos 6. Y aquí lo que da es, la que hemos dicho son 20 posibles opciones. Aquí se puso hasta 16. Y aquí aparecen intervalos. Entonces aquí, ¿qué significa? Significa, si vemos esta tabla, si vemos hacia abajo, vemos que cada vez es mayor. Y lo mismo, si vemos hacia abajo o hacia derechas, también cada vez es mayor. Entonces vemos hacia abajo o hacia derechas, va aumentando. De arriba hacia abajo va aumentando y de izquierda a derecha va aumentando. Entonces, ¿qué significa también? Significa que cada de esos valores estará relacionado con un diámetro nominal. Aquí dice hasta 3, sería el primero. 3 a 6, 6 a 10, 10 a 18, eso serían milímetros, eso es el diámetro nominal. Y entonces estará correlacionado con ese diámetro. Entonces, una de las cosas importantes ahí es, para cada diámetro, corresponderá su segmento de calidad. Entonces, hay que ir a diámetro. ¿Qué diámetro nominal es? Tanto. ¿En cuál me debo de ubicar? Y esos son los valores que corresponden, están definidos. Aquí dice calidad, calibres y piezas de alta precisión, montadas y que no han de ajustarse. Entonces significa que ya hay calidades definidas, que tú ya ves la calidad y tú ya tienes una idea, vale, si es tal una calidad muy de alta precisión, significa que entonces tendrá que estar muy precisa. Es una calidad media o una calidad alta, entonces muy vasto y no hay problema. Vale, entonces siempre se corresponde a cada diámetro nominal, se corresponde un cierto valor. Tenemos la letra, entonces aquí en la letra, entonces tenemos, es la segunda característica que hemos visto. Entonces en la letra tenemos la posición, que es a qué distancia está la zona de tolerancia de la línea de referencia. Entonces esto es importante, porque aquí es, ¿a qué distancia está la zona de tolerancia de la línea de referencia? Entonces, por eso es muy importante ubicar dónde es la referencia que estamos hablando, porque es cuando se usará esa letra. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de tu diámetro nominal? En otras palabras. Entonces, la línea de referencia es el diámetro nominal. Entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos del diámetro nominal? Será el otro valor. Hay 28 posiciones, de la A a la Z, entonces va por A, B, C, D hasta la Z. Y de manera análoga, en función de la letra, también se puede ubicar
qué tan ajuste hay, qué tanto ajuste hay o qué tanto ajuste no hay. Este esquema lo que hace es una representación normalizada. ¿Dónde sería el diámetro nominal aquí? De esta figura, y aquí dice también, hay juego, indeterminado, apriete. Aquí está juego, indeterminado y apriete. Y después aquí dice que es para agujeros. Acá dice que hay línea cero. Y aquí dice medida nominal. Entonces, ¿cuál es el diámetro nominal en esta tabla? El diámetro nominal es esta línea. Esa sería el diámetro nominal. Entonces, esa línea es la línea de referencia. Esta tabla, si nosotros nos vemos las figuras, va aumentando. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando tenemos este esquema, A, B, C, D, E, esto que tenemos aquí, esto que está aquí, cada uno de estos cuadritos, es el mínimo y el máximo posible del diámetro real. Y el diámetro real puede estar entre este valor y este valor. Si vemos, con respecto a la línea cero, conforme nos vamos acercando a B, C, D, F, nos vamos acercando a la línea cero. Y aquí, ¿qué pasa en H? Entonces, H, la parte inferior de la tolerancia, coincide exactamente con el nominal. Entonces, cuando se hace y es un dato importante también porque en función de cuando se dice línea base, ahora veremos, línea base, uno u otro, significa que estás en el punto A, en la letra H, donde el diámetro inferior, el límite inferior, coincidirá con el diámetro nominal. Y eso pasará en la letra H. Y después seguimos. Entonces ya aquí es cuando, y este lado es apriete, ¿qué significa? Diámetro nominal sigue siendo arriba. Y el agujero va a ser el diámetro, aquí estamos hablando, esto sería diámetro, esto es diámetro. Hay un diámetro mínimo y un diámetro máximo de este agujero. ¿Cuál sería el diámetro mínimo y cuál sería el máximo? Por ejemplo, en este que puse Z, ¿cuál sería el diámetro? ¿El de arriba o el de abajo? Es un agujero. Es un agujero, entonces el de arriba va a máximo y el de abajo es mínimo. Porque hacer un agujero, entonces puede ser el mínimo diámetro que tendrá ese agujero y el diámetro máximo que tendrá ese agujero. Y lo mismo en todas. En todas es exactamente igual. ¿Sí? Sí. 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 Pero aquí hay una cosa, que por eso, ya veremos, por eso haces cuando línea base o eje base, lo haces precisamente para poder definir claramente con cuál es tu referencia. Entonces, esto está pensando en referencia de agujero. Entonces, aquí estamos diciendo, bueno, tiene un poquito más de connotaciones, pero aquí estamos hablando de que la referencia de esta tabla es el agujero. Entonces, ¿por qué es apriete? ¿Por qué es apriete? Vale, porque eso significa que con respecto a tu eje nominal, tendrás un diámetro menor. Tendrás un diámetro menor que tu diámetro nominal, es lo que significaría. Ya pueden haber otras combinaciones, lo veremos. ¿Vale? Pero entonces son los tres intervalos importantes y genéricos para agujero. Cuando vamos a eje, que sería este caso, vuelvo a ver otra vez, pero hay una diferencia que es juego, indeterminado apriete, y en el siguiente es juego, indeterminado apriete. Pero el primero va de abajo arriba, y el segundo va el primero va de arriba hacia abajo y el otro va de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de ejes. ¿Por qué?
Cuando es juego es que no se tocan, que el agujero y el agujero y el eje no se tocan. No hay manera, no se tocan de ambos lados. Si están centrados ambos, si ambos están ubicados en su centro, no se van a tocar. Eso sería juego. ¿Por qué el juego en el eje está por debajo, mientras que en el agujero es por arriba? Entonces, porque entonces, como estamos hablando de eje, entonces significa que este diámetro, el diámetro mínimo y máximo posible, porque es lo mismo aquí. Este es el diámetro mínimo posible del eje. Este es el diámetro máximo posible del eje. Y aquí también será lo mismo. Este será el mínimo y este será el máximo y así en todos. Entonces, ¿y por qué es juego? Porque el eje será de un diámetro menor con respecto al nominal. Entonces, por eso es que entonces estamos en el área de juego, porque tu diámetro, con respecto a un diámetro nominal, será menor siempre. Y aplica lo mismo que vimos del agujero, la letra H. Entonces, la letra H es un valor importante en tolerancias, porque la letra H es la que define también el punto. Cuando haces eje base, y que también se pedirán en los ejercicios, cuando haces un eje, base o no, lo unes con respecto al H también. Y aquí, a diferencia del otro caso, es el diámetro el superior posible. El diámetro máximo posible es el que va a coincidir con el H. Eso es importante para resolver, al momento de resolver los ejercicios. Y entonces, por eso, cuando es apriete, porque si tú tienes un agujero, suponte que tienes un agujero con el diámetro nominal, que tiene exactamente el diámetro nominal, suponte, y tienes un eje. Si tu eje es más grande que tu agujero, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar o no va a entrar? Tienes un agujero que es exactamente el diámetro nominal, clavado. Y tienes un eje que está en lado de apriete, un lado Y, un lado X. ¿El eje cómo va a entrar con respecto al agujero? Justo o de plano no entra, depende de qué material sea, ¿no? Sí, y depende la tolerancia que se tenga, entonces depende de varias cosas. Inclusive hay ocasiones en las cuales tú tienes que enfriar una pieza y calentar otra pieza para que entre ellos puedas tú montarlo y después cuando lleguen a temperatura ambiente regresen y ya no se muevan. Eso también hay veces que hay procedimientos de montaje que requieren que se hagan esas cosas. Vale, pues entonces esta es la tabla que corresponde a ejes, que ambas son muy similares, nada más solo hay sus pequeñas diferencias, pero significan lo mismo. Vale. Después, juego. Si tenemos el diámetro del eje y el diámetro del agujero final, el agujero más grande que el eje, los diámetros, se tendrá juego. Ya está. Y después también, y si el eje es más grande que el agujero, es aprieto. El nombre técnico es juego y aprieto. Sería el nombre que correspondería. Entonces, pero aquí hay una cosa, que en tolerancias hablamos de un mínimo y un máximo. En tolerancias, cuando hablamos de tolerancias, hablamos, el eje puede estar entre este valor, y el eje puede estar entre este valor y este valor. Y ese es el problema, y esa es la razón de que veamos este tema de tolerancias. Si tú tienes un número final, pues tú ya mides el agujero, mides el eje, y ya sabrás si está en juego o en aprieto. No tienes que hacer más. Pero no tienes un número único, tienes un intervalo. Entonces, como tienes un intervalo, entonces eso es lo que es complejo, y eso es por lo cual vemos este tema. Tenemos que identificar cómo definir qué tolerancias deben de haber en un eje, o en un agujero, o en ambos, para que siempre se tenga un juego, para que siempre se tenga un aprieto, y de cierta cantidad.
Aquí, ajustes con juego móvil. Aquí vemos. Esto lo haremos ahora. Esto haremos, bueno, si tenemos tiempo, haremos por lo menos definiremos aquí. Lo que es importante de ver ahora es JM mayúscula, minúscula. La mayúscula es del máximo y la minúscula es del mínimo. Eso es una de las cosas importantes. Entonces, cuando se vea el máximo es mayúscula y el mínimo es minúscula. Y aquí es independiente de si es agujero o es eje. Una de las cosas que hay que también que son importantes no confundir en este caso es que una cosa es la referencia con respecto a agujero, que es en minúscula, con respecto, digo, mayúscula en agujero, minúscula en eje, y también la M, la segunda M, que es en mayúscula o minúscula para máximo o mínimo. Entonces aquí tenemos juego máximo, juego mínimo y tolerancia de juego. Estas tres cosas las usaremos para poder resolver los ejercicios. Si vemos aquí, en derecha e izquierda, ¿cuál es la diferencia que existe? De un lado tenemos agujero y de otro lado tenemos eje. Y tenemos la línea cero. Entonces tenemos minúsculas y mayúsculas. ¿Qué significa? Que si estamos hablando de una distancia referente a un eje, es minúscula en la primera. Si estamos hablando con respecto a agujero, es mayúscula. Pero después tenemos una mayúscula y una minúscula aquí, y tenemos una mayúscula y otra minúscula. Esa otra corresponde a juego. Entonces, cuando estamos hablando de juego máximo, es la M mayúscula. Cuando estamos hablando del juego mínimo, es la M minúscula. Entonces, es un tema que es importante, y por eso también hay una combinación de letras mayúsculas con letras minúsculas. Eso es una de las cosas que son importantes tomar en cuenta al momento de resolver los ejercicios. Y aquí estamos hablando con aprieto, entonces cuando hay juego, no se tocan los dos componentes. Cuando hay aprieto, sí. Entonces, cuando hay aprieto, pues habrá una interferencia entre el agujero y el eje. ¿Y qué es lo que muestra este ejercicio? Que es el equivalente al anterior, pero con aprieto. Entonces, cuando se tenga aprieto, el agujero será menor diámetro que el eje. Vale, y indeterminado, porque como tienes intervalos mayores y mínimos, en ocasiones va a quedar siempre en juego, en ocasiones siempre en aprieto, o en ocasiones en función de las tolerancias máximas y mínimas de cada componente, puede ser que por un momento puede quedar en aprieto o por momentos puede quedar en juego. Es lo que significa. Bueno, entonces, sistema de ajuste. Dice, sistema de ajuste es todo conjunto sistemático de ajustes entre ejes y agujeros. Y habrán dos. Sistema de agujero base y sistema de eje base. Entonces aquí lo que es importante es si estamos tomando como agujero base o como eje base. Y la diferencia será la famosa H que vimos. Si es agujero base, será H mayúscula. Si es eje base, será H minúscula. Y cuando se hagan las ecuaciones para resolverlo, pues hay que tomarlo en cuenta también con respecto a esa referencia. Entonces, como dice acá, el sistema de agujero base es el sistema en que existe una diferencia inferior a 0. Dice, la tolerancia está en la posición H mayúscula. La zona de tolerancia. Mientras que en los ejes va variando. Si haces tú en la zona de tolerancia de eje base, si tú lo que tomas es eje base, déjame quito los otros. Si tú haces un eje base, entonces la zona de tolerancia estará en la posición H minúscula y será fija para el eje, mientras que en los agujeros irá variando, como dice aquí.
Entonces, la diferencia que existe entre uno y otro, si es la posición H mayúscula o H minúscula, para que sea agujero base o eje base. Y ese quedará fijo. Entonces, ya haremos algunos ejercicios. La representación que tenemos aquí es diámetro 36, F7H6. Esta es una representación del conjunto. Aquí estamos hablando de que está representando las tolerancias para ambos, para el eje y para el agujero. No solamente para aquí, ahí sería un eje que está dentro de un agujero, pero al tener las dos, entonces significa que estás dando dimensiones tanto para uno como para otro. Y por eso entonces cuando tienes F7 corresponderá para un diámetro 36 más y más. Un H6 es 0 y menos 13. Entonces aquí, si nos vamos aquí en mayúsculas y minúsculas, esto es agujero. Y esto es eje. Si nos vamos a las tablas anteriores, sería, este era el H7, esa era minúscula. Vale, entonces este es el esquema del eje. Entonces el mayor será 0 y el menor será menos algo, menos lo que corresponda. Por eso entonces, al ser H, por eso el valor aquí es 0. Porque es el que corresponde al H. Si el otro es F, F7, y el número, ese 6 y el 7, define el intervalo entre el máximo y el mínimo. Son algunos ejemplos. Aquí unos calibres que se usan para pasa, no pasa. Y estos serían los valores de las calidades. Entonces aquí, el ejemplo que hemos visto aquí de 7 y 6 de diámetro 36, que sería 7 y 6 y el diámetro 36. Entonces, entre 36. Vale. Entonces, entre 36, entre 30 y 50 es mayor de, ¿eh? Es recordar que es mayor de. Entonces, hasta, entonces no está incluido el igual que, es en el límite superior. Entonces, entre 30 y 50 son 16 y 25 micras. Y eso debe de cuadrar, aquí dice tolerancia en micras. Una micra de 0,001 milímetros. Entonces, 16 y 25, y eso corresponderá a la diferencia entre 41 menos 21 y 0 y menos 13. Entonces, se corresponden para el diámetro y el máximo y mínimo. Y aquí se tienen otras tolerancias que son similares. Y aquí también se vuelve a cumplir nuevamente, que son por grupos dimensionales. Entonces, de acuerdo al diámetro nominal, está aquí, las posiciones de los grados, iguales A, B, C, D hasta H. Y si es minúscula, ¿a cuál corresponde? ¿A eje o agujero? Es eje. Si es minúscula, es eje. Entonces, por lo tanto, entonces, aquí cuando dice desviación superior de S, y tiene desviación inferior de S, de I. En el punto H, si observamos esta tabla, en el punto H, todo es ceros. Y es ceros porque en el eje H, todo es ceros porque es la referencia, siempre será superior, será 0, como hemos visto en el esquema. Y de ahí, y aquí te dice, desviación superior de S, desviación inferior de I. Entonces, para cada diámetro, para cada posición, habrá una distancia
DI. Y aquí vemos que este es positivo y todas estas son positivas. Mientras que aquí vemos que estas son negativas. Y siempre son negativas. ¿Por qué el diámetro superior es negativo? ¿Por qué el diámetro inferior es positivo? Al ser eje. Eso tiene que ver con juego y aprieto. Entonces, el eje estará en juego cuando sea de menor diámetro y estará en aprieto cuando sea de mayor. Si nos vamos a la otra tabla, aquí hay tablas que vienen, entonces están mayúsculas. Al ser mayúsculas, entonces estamos hablando de agujero. Y aquí lo mismo, hay un diámetro inferior y un diámetro superior. Y en el H vuelve a ser 0 siempre, porque es el valor de referencia. Y de ahí va a ser lo mismo. Aquí son todos positivos y de aquí son todos negativos. ¿Por qué todos son positivos y todos negativos? Contrario al eje. Es por la misma razón. Cuando haya juego en agujero, el agujero será más grande. Cuando haya aprieto, será más pequeño. Entonces, ¿qué es el inverso? Es inverso en eje que en agujero. Entonces, eso es un dato importante a tener en cuenta. Estas tablas se traerán en el examen. Nosotros ya repartiremos las tablas para que las tengáis. Son las mismas. Son las que se pasan en el examen para que se usen. Se pide que no se escriban ellas para poder usarlas el año siguiente. Pero son estas las que se entregarán. Son estas las que se usarán para los ejercicios. Y aquí, pues hay más, ¿vale? Entonces, para el siguiente, entonces en el siguiente ejercicio lo que haremos es, como tendremos solo una hora, 2 horas, pues resolveremos un par de ejercicios y iremos ya por faena, ¿vale? Entonces, venga, nos vemos en la próxima clase.